Bueno, de xuro que esta semana ya sintisteis pegáis eso de disfrazarse de muertos y é moi americano, no, estas costumbres aquí en Xama se celebraren. Y la verdad ya que decides a tal altura de decir, oye, que hubo un nome inventado. Pero si hay textos escritos del siglo XIX que usan el topónimo viejo. Ah, el siglo XIX, pero eso ya fue hace mucho. Madre mía, ¿para qué voy a discutir contigo? En fin, que esta fiesta non tiene orixe americano, sino en celta. Y es que los celtes, claro, veían que ya era ya el fin del verano y que se acababan las cosechas y flacían un poco eso de meca, vamos a comer esto rápido antes de que se pierda, que si no esto ya no val para nada. Además tenían de prepararse que después llegaba el invierno y tenían que recogerlo bien todo y prepararse para ello, que en aquellos tiempos no podían ir a mercar a la limerca. Y claro, que el fin del verano para los celtes llegaba también el fin del año celta, y interpretaban que, bueno, si el año muere, pues los que murieren aprovecharían también para salir de la tumba y, bueno, dar un paseín por el prau, que oye, todavía no fai muy mal tiempo y puede aprovecharse. Claro, de aquí vienen yendes que conocemos como la Santa Compaña en Galiza o la Huestia en Asturias, que la Huestia ya sabéis que lleva por ahí diciendo, oye, andáis de día que la noche es mía, vese que la bestia tenía fecha la reserva ya de va tiempo. La misión de la Huestia era de servir de acompañantes del alma del difunto, un poco ahí como acomodador de la muerte, aunque no supone un peligro para los vivos si uno los atopa y llega a tocarlos, sufrirá el mismo destino, debiendo marcar un círculo en suelo y permanecer nesti para evitarlo. Porque se ve que la Huestia, no sé, pues llega alergia al círculo. El caso es que en todas las culturas celtas los muertos pasense con los vivos. Pues mira, porque sí, porque ellos apetece. Así que para que los espíritus confundieran a la gente vivo con los muertos y no se ensañaran con ellos, disfrazábanse de espíritus, así como camuflaje y oye, aquí no pasa nada. Y era común también xintar nes tumbes de los familiares o dejar un caldero de agua o un pan de comida a la entrada de los cementerios para calmar la fame o la sede de los muertos. Que me tanto pasear, pues claro, un poco de sede entra. También era costumbre cerca furacar nabos con forma de calavera para asustar a la gente. Pero ¿qué dices de nabos? Pero no eres calabaza, estás lloreando. Ya llegaremos a eso. En Asturias estuvieron celebrándose estas costumbres hasta los años 40 del siglo XX. Hasta que, bueno, vino un paisanín ruinín, así pequeñín, que va poco anduvo haciendo viajes en helicóptero. Y dijo, oye, que aquí somos todos muy cristianos y eso de andar celebrando los muertos y pasándolo bien no me presta un res, no me presta. Aquí a la iglesia y a rezar y a fustigarse. La gente dijo, bueno, pues nada, pues vale. De mientras, bueno, no de mientras, siglos más en antes, los irlandeses marcharen para los Estados Unidos porque mira, estaban pasando una fame de la de mi madre. Y como en aquella época en tan un estaba Trump, pues ellos siguieron celebrando sus costumbres, sus cosas, y claro, también haciendo lo de los disfraces, lo de celebrar la cosecha. Mira, casi aquí en América no hay nabos, ¿cómo hacemos lo de las linternas? Ay, no sé, pon calabaces mismo. Y oye, pues así no quedó. A los americanos, oye, vese que ellos prestó la folicha esa que tenían los irlandeses y dijeron, oye, pues vamos a adoptar esa tradición también, pero vamos a dar el nuestro toque. ¿Y cuál es el nuestro toque? Merca, consume, gasta perres, alimenta el sistema capitalista. ¡Hala, venga! Claro, ya con la democracia per aquí, con menos censura de lo que llegaba de fuera, muchos se entamaron a ver esa publicidad consumista y una generación dijo, venga, mi eso dentro Xami, pásalo bien, soname mejor que lo de fustigame. Y otra generación dijo, pero ¿qué me estás contando? Si esto ya parecía lo que hacía yo de guaje va muchos años, pero gastando más perres. Y otros, los reponentes, dicen, la noche de aniversario americano, no, esto no es Wisconsin. Y esto dístelo de mientras escribe desde el su móvil iPhone, que debe pensarse en un sé que lo fabrican en Cudillero. Y bueno, esta es una historia pero breve de la noche de los animes. Pasáislo bien o no fustigáis vos si lo preferís, lo que sea, pero sea lo que sea, por favor, no seáis repugnantes, anda, que bastante tenemos ya con lo que tenemos.